Sí, estamos en la palabra guardaos de la levadura de los fariseos. Queremos desglosar en esta hora lo que significa la palabra levadura, de la que el Señor Jesucristo le dijo a los discípulos que tenían que guardarse. Según Mateo 16, capítulo 6, que nos dice, y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Es importante para poder comprender esta enseñanza quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran una secta o partido conservador del judaísmo en tiempos entre los dos testamentos, Antiguo y Nuevo Testamento, y también ya dentro del Nuevo Testamento. Los fariseos se llamaban a sí mismos compañeros, en el hebreo Javerim, o se llamaban también los santos, Kedoshim. Cuando Palestina cayó en el dominio de Roma en el año 63 a.C., los fariseos retuvieron su posición como partido político, a pesar de que Roma había venido y gobernado y subyugado el poder del pueblo que vivía en Palestina. Respetaron hasta cierto punto a este partido, les dieron libertad. De hecho, los romanos tenían esa peculiaridad. Ellos venían y dominaban un pueblo, pero les daban cierta libertad de tener sus costumbres. Entonces, en este caso, con los fariseos hicieron eso. Ellos mantuvieron sus privilegios y su posición como partido político influyente, y abanderados de la ortodoxia, o sea, de la ley de Dios. Ellos realmente se encargaban del estudio, de la proclamación y de la interpretación de la ley de Moisés. Cuando Herodes el Grande vino, nosotros hemos oído y leído de Herodes el Grande, en el año 40, del año 40 al año 4 antes de Cristo, Herodes favoreció también a los fariseos, y los favoreció debido a que estos hombres, aunque no eran muchos, eran como 6,000, tenían una gran influencia sobre todo el pueblo. Entonces Herodes sabía que si favorecía a ellos, iba a tener también el beneplácito del pueblo. No se quería meter en problemas, entonces los favoreció también a ellos. Ahora, ¿qué pensaban los fariseos? Los fariseos pensaban que aunque estaban en el mundo, no debían ser parte del mundo. Mire, casi como pensamos nosotros los cristianos, ¿verdad? Somos del mundo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Los fariseos también pensaban que o enfatizaban la separación del mundo y de su contaminación. O sea, estamos en el mundo igual, pero el mundo está lleno de contaminación y de carnalidad. Estamos, pero no estamos, pensaban ellos y decían ellos. Ahora, los ojos de los fariseos estaban fijos en la vida futura. Evitaban los deberes cívicos y no aceptaban cargos públicos, y resistían pasivamente a la autoridad romana. Mira, tomaban una posición prácticamente bien balanceada, ¿verdad? No fomentaban la rebeldía, la rebelión, pero tampoco se metían en la política, reconociendo que la política era corrupta. Los fariseos eran principalmente de la clase media, y el pueblo común y corriente en su mayoría los favorecía. Ellos aceptaban como escritura la mayoría de los libros del Antiguo Testamento. Los libros del Antiguo Testamento se dividían en 3: la ley, los profetas y los salmos. Según Lucas 24:44, eso nada más lo puede apuntar si quiere: la ley, los profetas y los salmos. Y ellos en su mayoría aceptaban todos los libros del Antiguo Testamento. Ellos, los fariseos, creían que la divina providencia ordenaba los asuntos humanos. Dios, gobernando sobre toda la humanidad, reinando sobre toda la humanidad, rige los asuntos humanos. Eso creían ellos. Creían también, o enfatizaban,
la dependencia del hombre de Dios. O sea, el hombre tiene necesariamente que depender de Dios. Eso enseñaban ellos. Creían en la existencia de los espíritus, de los ángeles, de todas clases, y la inmortalidad del alma, en la resurrección del cuerpo, en la vida futura, con recompensa o castigo de acuerdo a lo que se haya hecho en esta vida. ¿Les parece que creían casi exactamente como Cristo, como Jesús? ¿Por qué? Porque estaban basados en la ley de Moisés, y la ley de Moisés era la palabra de Dios, la palabra que Dios les había establecido a ellos. Pero a pesar de que había esas similitudes, Jesús nunca llamó hipócrita tantas veces, o con tanto, enfatizando tanto eso, a los publicanos y a los pecadores y a las prostitutas. A los únicos que les dijo y les enfatizó, ustedes son hipócritas, y lo repitió muchas veces, fue a los fariseos. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso el Señor? Bueno, vamos a ver primero, ¿qué era la levadura? Vamos a Mateo 16, del 16 a 12. Mateo 16, 12. Mateo 16, 12. ¿A qué se refería Jesús cuando les dijo a los fariseos, guardad la levadura de los fariseos? Mateo 16, 12 nos da la explicación. Dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Toda la explicación nos la está dando el Señor. Les dijo que se guardaran de su doctrina. ¿Por qué les dijo que se guardaran de su doctrina si según ellos enseñaban y estaban sobre la cátedra de Moisés? Bueno, la respuesta es que Jesús enseñaba con autoridad, dice la palabra de Dios, no como los escribas. Vaya a Mateo 7:28. Mateo 7:28. Jesús enseñaba con autoridad y no como los escribas. Ahora, quiero decir una cosa, la mayoría de los escribas, que eran los doctores de la ley, la mayoría de ellos eran fariseos también. Eran intérpretes o doctores de la ley. Entonces estamos en Mateo, ¿qué? 7, 28 y 29. Mateo 7, 28 y 29. Dice, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Qué es lo que le daba la autoridad al Señor para enseñar? ¿Pueden tener alguna idea de eso? Lo que le daba la autoridad al Señor Jesucristo para enseñar, en contraposición a los fariseos que no tenían esa autoridad, es que Él vivía lo que enseñaba, nada más. Por eso Él enseñaba con autoridad. Ahora, vamos. Los escribas y los fariseos invalidaban el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Mateo 15:6. Invalidaban el mandamiento de Dios por sus tradiciones. Vamos a ver lo que dice Mateo 15, verso 6. Y para entender mejor, vamos desde el verso número 3. Mateo 15, 3 al 6. Dice el Mateo 15, 3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Ya ven, su doctrina no era con autoridad porque ellos quebrantaban la palabra de Dios, no cumplían la palabra de Dios, no la vivían, solamente la hablaban. Dice, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Verso 4, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Verso 5, pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios,
todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Ellos decían, la tradición de ellos decía, si yo tengo una ofrenda que ha sido ofrecida a Dios, aunque yo tenga a mi padre y mi madre que tengo que ayudar, tengo que dar la ofrenda que ofrecía a Dios, porque ya está ofrecida a Él. Y el Señor Jesucristo les dijo, ustedes lo que están haciendo es, la Biblia lo que dice, el primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. Ustedes están invalidando, están haciendo a un lado lo que Dios mandó para cumplir con su tradición. Y todo tiene que ver ¿con qué? Con la codicia, con la avaricia. ¿Por qué? Porque a ellos más les convenía que en lugar de que ayudaran a su padre y a su madre, les dieran el dinero a ellos. Como que ahí tenemos un paralelo de lo que está ocurriendo ahora, ¿verdad? No importa que tenga necesidad tu familia, si hiciste promesa, si hiciste un juramento, si hiciste un pacto, tienes que cumplirlo primero. De esa manera están actuando como actuaron los fariseos, invalidando el mandamiento de Dios por la tradición de los hombres. Eso no ha cambiado todavía mucho. Por eso el Señor dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Ahora, los fariseos enseñaban como doctrinas, o sea, como si fuera la enseñanza de Dios, los mandamientos de Dios. Enseñaban como doctrinas mandamientos de hombres. Vaya a Mateo, ahí mismo Mateo 15, verso 9. Mateo 15, verso 9. Mateo 15, 9 dice, y vamos desde el 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombre. Ellos honraban de labios a Dios. Decían, sí, yo amo a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Ese era el mandamiento principal de la ley. Pero era un mandamiento que estaba solamente en sus lenguas. Porque lo invalidaban, dice el Señor Jesucristo, enseñando como doctrinas, como si fuera la palabra de Dios, sus propias tradiciones humanas. La tradición humana puede ser hasta cierto punto buena, pero nunca puede ponerse encima de la palabra de Dios. Y eso era lo que ellos hacían. Por eso es que ellos, su doctrina no era con autoridad. Vamos también a Mateo 15, otra vez vamos a ver. No, ya leímos todo Mateo, ¿verdad? No, ya leímos Mateo, ya explicamos esto. Vamos que a un segundo punto. ¿Qué era la levadura de los fariseos? La levadura de los fariseos, en segundo lugar, era la hipocresía. La doctrina de hombres y tradición de hombres, la doctrina que no tenía autoridad, porque invalidaban el mandamiento de Dios por la tradición, y luego su hipocresía. Cuando Jesús les dice, guárdense de la levadura de los fariseos, guárdense de su hipocresía. Vamos a Lucas 12, verso 1 al 3. Lucas 12, verso 1 al 3. Lucas 12 dice del 1 al 3 de la siguiente manera, dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente, otra vez aquí está, pero en Lucas, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Él lo está explicando. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. En Lucas 12, hermano, los 12.1. Y en el 2 dice, porque no hay nada encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Verso 3, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos,
se proclamará en las azoteas.